¿Sabías que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le otorgó a las y los fiscales de Santa Fe una audiencia para que podamos ir a exponer qué es lo que está pasando en nuestra provincia, donde las y los fiscales que investigan la corrupción son perseguidos? Estos ataques a los miembros del Ministerio Público de la Acusación es una violación a los derechos humanos. Bueno, mi nombre es Jorge Baclini, soy el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación de la provincia de Santa Fe y me parece importante poder dar un parecer sobre lo que es la audiencia del 18 de marzo, que para el Ministerio Público es muy importante, tiene suma relevancia, y desde esta perspectiva hay que analizar que el nivel laboral de los fiscales y las fiscalas que trabajan en el Ministerio Público se ha visto condicionado a lo largo de estos años en la medida en que los fiscales y las fiscalas han llevado a cabo investigaciones penales contra el poder político, o en la medida de que se han llevado a cabo investigaciones que son sensibles a los distintos estamentos de poder. Esto ha repercutido y ha afectado la independencia y la autonomía de trabajo, ha generado condicionamientos específicos en el trabajo de los fiscales, todo lo cual redunda en que hay que redoblar los esfuerzos para poder trabajar en forma independiente y en forma autónoma. Particularmente se ha modificado la ley de la potestad disciplinaria, que originariamente estaba a través de una especie de jury de enjuiciamiento en la ley originaria y que luego de esta generación de las investigaciones ha pasado a manos del Poder Legislativo, lo que nos parece sumamente grave porque es una injerencia terrible dentro de la potestad de investigación que tienen los fiscales, porque existe el condicionamiento permanente en la actividad diaria. Sumado a esto, se ha afectado el trabajo con distintas medidas que han surgido, sobre todo del Poder Legislativo. Por eso creemos que es muy importante que se coadyuve entre los distintos órganos y organismos para llamar debidamente la atención a esto y evitar no solamente que se siga manifestando este tipo de actividades del Poder Legislativo condicionantes de la actividad fiscal, sino que se vuelva a un status quo anterior al que ya teníamos. Muchísimas gracias. El Estado de Derecho, el sistema republicano y en general la vida en democracia se asientan sobre una serie de pilares, de valores. Se trata de principios fundamentales que deben ser a toda costa resguardados. Tal vez el más importante de esos principios sea la división de poderes, la independencia de sus instituciones. Es por eso que desde la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario seguimos con particular atención, vemos con especial interés esta audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido a las asociaciones de fiscales de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. La audiencia concedida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es importante porque nos permite denunciar en un foro internacional las complicidades locales que aseguran la impunidad de las personas poderosas que cometen delitos. El Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe quiere destacar la trascendencia y la importancia de la audiencia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha concedido a las asociaciones de fiscales, particularmente a la de la provincia de Santa Fe y de la República Argentina. Nuestro colegio ha tenido oportunidad de expedirse en numerosas ocasiones sobre la afectación a la independencia judicial que trajo aparejada la reforma a la ley del Ministerio Público, en lo que hace con singularidad al hecho de que la potestad disciplinaria de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación recaiga en manos de un órgano cuya integración sea netamente política. Es por ello que aprovechamos esta oportunidad para reafirmar la necesidad de que se revea la normativa que regula dicha cuestión y se la adapte a los parámetros legislativos que aseguren una conformación mixta del Tribunal Disciplinario, tal como se prevé para otros estamentos que conforman también
el Poder Judicial de nuestra provincia. Muchísimas gracias por esta posibilidad que se nos ha brindado. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante para lograr generar acciones estatales que lleven a eliminar definitivamente situaciones de violación a los derechos humanos. Buenos días. La verdad que consideramos importancia la audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a los efectos que permitan conocer los diferentes abusos de ciertos funcionarios que se están cometiendo en la provincia de Santa Fe. Como bien se establece, el objeto de esta cuestión tiene que ver con una ley que ataca las facultades disciplinarias y la independencia del poder del Ministerio Público de la Acusación a través de tener un control político de la actividad de los fiscales, y que ese control político se contrapone con el control jurídico que tiene que tener las actividades de los funcionarios públicos del Ministerio de la Acusación, de cómo se van adelante estas investigaciones. Este control político tiene como antecedentes determinadas investigaciones que fueron realizando fiscales de Rosario, en su momento los fiscales de delitos económicos, de los cuales después como respuesta tuvimos del Senado de la provincia de Santa Fe y en su momento del gobierno provincial la modificación al régimen disciplinario del Ministerio Público de la Acusación. Y posteriormente también estas circunstancias de abusos se vieron en otras circunstancias, que cuando senadores que eran investigados por diferentes hechos ilícitos y contando con fueros, arremetieron contra el actual de otros dos fiscales, tratando de disponer eliminación de medidas disciplinarias. Me parece, para que nosotros no queremos decir que no tienen que controlar a los fiscales, sino que el control que se tiene que ser como lo establece la ley originaria, la 13.013, a través de un régimen de control mixto, con órganos políticos, con órganos técnicos, pero que fundamenta un criterio jurídico en el rol de lo que son los encargados de las investigaciones penales, como son los fiscales y fiscales adjuntos. Diferentes del control político, tenemos fiscales regionales, porque es nuestro otro régimen y nosotros fijamos política de persecución penal. En estas, por motivo de esta audiencia, ataca la independencia y la autonomía estas circunstancias, y es una clara injerencia que se puede tener del poder político al actuar de los fiscales. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante porque nos permite creer que es posible que el Estado de Derecho prevalezca sobre el abuso de poder. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante porque constituye un respaldo sustancial para las y los fiscales que se encuentran investigando los delitos del poder. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante porque nos permite crear un ministerio público al servicio de las víctimas y del interés general. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es importante porque nos permite defender al Ministerio Público de las injerencias indebidas de otros poderes del Estado. La audiencia concedida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es muy importante porque nos permite impulsar las reformas necesarias para fortalecer las instituciones encargadas de hacer cumplir la ley. Hola, yo soy Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, INECIP, y quisiera, en ocasión de la reunión de la audiencia especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la protección de la autonomía, de la independencia de los fiscales que investigan casos de corrupción, señalar la enorme importancia que eso tiene para nuestro país, para la Argentina, pero también para toda la región. Ha comenzado en los últimos, diría, año y medio, un fenómeno que es la respuesta a la nueva realidad de un Ministerio Público que se ha atrevido a investigar con eficacia
casos de grave corrupción de nuestro sistema político. Ha llevado, no solo en Argentina, sino en distintos países de América Latina, en Dominicana, en Guatemala, en Perú, en muchos países, ha llevado no diría por primera vez, pero de una manera mucho más sólida, ha comenzado a acabar con esta impunidad que tradicionalmente han tenido los sectores poderosos y políticos, y la respuesta ha sido una serie de medidas que buscan frenar esas investigaciones y generar condiciones estructurales de sometimiento a los fiscales independientes. Esa es la gravedad que tiene este tema para nuestro país y para toda la región. Ya sea mediante ataques directos, como ha ocurrido en otros países que han forzado a que fiscales anticorrupción deban abandonar el país, ya sea un hostigamiento permanente, de tal manera que el ejercicio de la profesión del fiscal se vuelve muy costosa para el funcionario o para su familia, ya sea generando mecanismos espurios de remoción o generando formas estructurales de control de la actividad del Ministerio Público sobre texto de lo disciplinario o de cualquier otra excusa. Esto es una circunstancia grave para la calidad institucional de nuestra República y para poder afrontar fenómenos criminales vinculados a formas estructurales de financiamiento de la política, de la criminalidad organizada, con un gravísimo daño para la sociedad. Así que me alegro que este caso haya llegado a las instancias internacionales de derechos humanos, e invito a todos, a las asociaciones fiscales y a todos los que estemos preocupados por la equidad en la justicia penal, a que nos tomemos este tema muy en serio. Muchas gracias.